El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con algo nuevo entre hermanos, pero ahora entrevistando a nuestro hermano que se va a presentar, Abel, y estamos ahora haciéndolo desde el mismo lugar donde vive uno de nuestros exalumnos. Abel, ¿cómo estás? Muy bien, David. Un Qué gusto bueno. volver a verte. Abel Ramírez, 49 años de edad, originario de aquí, de Nicolás Romero. Déjame decirles, estamos en el Estado de México, en Nicolás Romero. Es un lugar cerca de la Ciudad de México para que se ubiquen los amigos que nos escuchan. La zona metropolitana, se puede decir, de la Es Ciudad de correcto. México, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tú eres originario de aquí, de Nicolás Romero. A ver. Soy originario de aquí, incluso no nací ni siquiera en una clínica. Mi mamá me decía, saluda a tu abuelita cuando pasaba una señora frente a la calle. Y dice, pues ya tengo dos abuelitas y esa tercera, ¿cuál es? Es la que te cortó el ombligo, porque nací ahí con Naciste ella. en casa, En entonces. casa, sí. Sí, porque en aquellos años, en este lugar, bueno, tengo que decir otra cosa. Yo también no soy de aquí originalmente, pero se puede decir que sí, ¿Creciste? porque aquí desde casi bebé me vine para acá, o me trajeron, y aquí crecí, ¿verdad? En esta zona. Y no había muchos lugares de clínicas o acceso para muchas Sí, cosas. es correcto. A veces yo les digo que cuando yo era niño teníamos una sola cosa aquí en el pueblo, ¿verdad? Había una iglesia evangélica, había un indigente, había Uno de todo. uno de todo, ¿no? Sí, es correcto. Ahora tenemos como 1000 de cada uno. De cada uno, ¿verdad? Ha crecido este Sí. lugar. Muy bien, Abel. Entonces, tú creciste aquí en este lugar. ¿Cómo llegaste a conocer de Jesucristo? Tenía como 5 años aproximadamente, entre 5 y 6 años, cuando mi papá, invitado por mi abuelita y mi tío Mateo, que ya asistían a la iglesia que tú mencionas, las primeras o la primera que había en ese momento, lo invitaron a la iglesia. Mi papá nunca quiso ir, no quería dejar el catolicismo, el alcohol, sus vicios, pero ya estando desahuciado, porque ya literal del hospital lo sacaron, que ya no había nada que hacer por él, ni moverse podía. Mi abuelita, mi mamá, mis tíos, Mateo, Miguel, lo llevaron a El Divino Redentor con nuestro pastor Gustavo Monroy, donde conocimos la palabra. Él lo llevaron a la fuerza cargando. No estaba el pastor Gustavo, había un ancianito. Y mi papá nos narra en su testimonio, dice, ni siquiera está el mero mero, está ese viejito, ¿qué va a hacer por mí? A mi papá lo pusieron en la banca de la iglesia. Y dice que comenzaron, pues ya sabe lo que es orar, ¿no? Comenzaron a orar, pero él ahí enojado y gritando y diciendo que por qué me trajeron. En su enojo, y mientras los hermanos estaban orando, él se levanta de la banca, sale de la iglesia y regresa a la casa. Entonces allá en la iglesia, mis tíos, el hermanito, sorprendidos, porque él no podía ni caminar, sorprendidos que Dios hizo el milagro. Y mi papá, hasta llegar a la casa de mis papás, que es como a 3, 4 cuadras del Divino Redentor de la iglesia, reaccionó Que estaba que caminando. estaba caminando por sí mismo. Y a partir de ahí comenzó a llevarnos a la iglesia. Entonces mi caminar con Dios pues es desde ese momento. En la escuelita bíblica todavía recuerdo a la maestra Noemí. En la clase del Arca de Noé me espanté literal con el tema del diluvio y dije, ay no, yo quiero, no me quiero que me pase lo de los animalitos. Y recuerdo que ahí fue cuando hice mi oración de fe, de invitar a Cristo a mi corazón. Y por la gracia de Dios, desde esos 6 años hasta ahora, mis 50 años, aquí estamos por la gracia de Qué Dios. bueno, gracias a Dios. Qué bien, ¿verdad? Cómo el Señor pues les alcanzó a ustedes una gran familia, numerosa. Es correcto. Y muchos de tu familia llegaron a conocer de Jesucristo, ¿no? Qué bueno. 10 hijos. 10 hijos, aparte los tíos, los primos, la familia Ramírez, una familia pues
como muchas aquí en México, muy Muy numerosas. numerosas. Pero Dios comenzó a uno por uno a acercarnos y Ujú. ahorita podemos decir lo que la Biblia dice, de Hechos 16, Ujú. 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solo tú y toda tu casa. Y ahí Qué está el bien. testimonio ahora, la segunda generación de hijos, de Ujú. nietos, de bisnietos, pues están asistiendo y ahí andan, ¿no? Que Ujú. poquito y esto, pero conocen la palabra de Dios Ujú. y hay testimonio de que Cristo salva. Qué bueno. Fíjate que iba a preguntarte de alguna experiencia especial en tu andar con Cristo para conocer y todo eso, pero lo que tú cuentas de tu papá, ¿verdad? Es algo extraordinario, de cómo vieron ustedes al Señor obrar en su familia directamente. Pues si Y me qué bueno. permites, Sí. hay muchos testimonios, pero dos cosas. En sus primeros pasos, de recién ir a la iglesia, mi papá, de repente en la hora de los testimonios se levantaba algún grupo de hermanitos que habían ido a Ujú. evangelizar, que habían hecho un viaje y daban su testimonio, que tuvieron un accidente en la camioneta, en el transporte que Ujú. iban y que el auto, la camioneta quedó Ujú. destrozada, pero que ellos estaban bien y que le Ujú. daban gracias a Dios. Entonces mi papá ya luego cuando llegamos a la casa decía, "Ay, estos aleluya están Ujú. loquitos, ¿cómo van a estar sus huesos Ujú. más fuertes que los fierros de esos carros?" Ujú. Y él no creía. O sea, a pesar de que ya conocía con Dios, estaba batallando Luchando. algunas cosas. Después tuvieron un accidente. Ujú. Mi papá, mi mamá, con los compañeros de su fábrica allá por Tutitlán, otro municipio como a hora y media de Ujú. aquí, se vinieron para este lado de Tlaxcala. Como mi papá era el que conocía, pues iba a un lado del Ujú. chofer para que le fuera guiando en el camino. De regreso, se volteó el camión, los dos camiones que Ujú. iban. Ellos comenzaron, pues lo que siempre nos han enseñado, clamen la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Así lo hicieron y versan y lo vivimos, de que no le pasó, no hubo muertos. Ujú. Hubo heridas menores, tallones, Ujú. rasponcitos en Ujú. toda la gente, en las familias que iban en esos dos autobuses, pero sale a colación porque mi papá pudo experimentar eso. ¿Cómo Ujú. puede Dios guardar los huesos humanos Ujú. por encima de los De los fierros, metales. de los metales, de la máquina? El otro Qué- testimonio, pues todavía batallaba con el cigarro. Ujú. Y la hija del pastor, Ujú. Betsaida, mi papá pasa al frente a orar y Betsaida chiquita le mete las manos al bolsillo y le saca los cigarros. Y ahí mientras estaban todos orando, mi papá también, ahora que también por la gracia de Dios que me permite ser pastor, entiendo muchas cosas, ¿no? De ese caminar en donde uno quiere y todavía el viejo hombre quiere Ajá. resucitar, pero me acuerdo de eso porque nos narra que la pena que él tenía de que ahí él muy hincado y la hija del pastor paseándose con los cigarros por toda la iglesia que le había sacado de la bolsa. Qué chistoso. En un sentido ya me da risa porque, sí, como dices, ya estando en el ministerio uno, ¿cómo tiene que tener tanta misericordia, verdad? Y el proceso de discipular a los hermanos y Ujú. que vayan creciendo y no quizá atacarlos o avergonzarlos porque pues es un proceso donde el Sí, Señor va trabajando en nuestra vida, ¿no? así es. Qué bueno, Abel. Pues ya que hemos hablado un poquito de cómo conociste a Cristo, de aquí, de este lugar, cuéntanos un poquito de cómo llegaste tú a Río Grande, porque seguro a algunos de nuestros exalumnos también pues les va a gustar escuchar esto, de los estudiantes, algunos otros que quieren venir a estudiar a Río Grande. ¿Cómo llegaste a Río Grande? ¿Cómo fue tu punto de llegar a Río Grande? Pues una bendición completamente. Como les decía, desde pequeño conocí la palabra de Dios y siempre estuvo en mi deseo, Ujú. en mi corazón, servirle. Siempre le dije desde chiquito que yo quería hacer dos cosas, pastor y presidente. Ujú. Dios ya me concedió las dos cosas, pero no me desvió. El tema del pastor, tiene que ver con Río Grande, Ujú. porque ya a mis 20 años aproximadamente, después de estar estudiando aquí en un instituto bíblico, Ujú. David Loyola, que conocimos a Dios en la misma iglesia, con el mismo pastor, ahí también tú asistías, nos visitaste. Ujú. Recuerdo aquel domingo que llegaste y nos diste, olvidé el nombre de los libritos que se dan
de Ujú. publicidad de Río Grande, me diste a mí uno. Ujú. Y la verdad es que lo leí, estuve orando, estuve platicando con mis papás, con el hermano Gustavo, Ujú. y comencé a llenar todo lo que se tiene que llenar para Ujú. acceder a Río Grande. Incluso en el instituto que estaba aquí, la decano en la Ujú. Ciudad de México me apoyó, me dio un transcript De de lo que las esto es. materias Ajá. cursadas. Y yo soy de la generación 96-2000. Ujú. Sin embargo, no pude ingresar en septiembre, en Ujú. agosto-septiembre del Ujú. 96. Ingresé en enero del Ujú. 97 porque hay Ujú. alguna situación de documentos me atrasó, pero lo menciono porque olvidé el nombre del decano en ese tiempo de Bolivia, este hermanito. Sí, ya me recuerdo de él. A ver si. Él me Sí. validó Ujú. materias suficientes Ujú. para que no me afectara ese semestre que no estuve desde Ujú. agosto-septiembre a enero. Ujú. Y entonces pude graduarme con la generación como tenía que graduarse en Ujú. mayo del 2000, cursando ahí los 4 años. Ujú. Entonces, ¿cómo llegué a Río Grande? Pues expresamente, gracias a Dios, David, por tu vida, porque fue el medio que Dios utilizó y definitivamente fue un parteaguas en mi vida ministerial, en el llamado que yo tenía de parte de Dios, me proveyó las herramientas, las experiencias. ¿Qué te puedo decir a ti y a los que nos escuchan, Ujú. no? Los que ya lo han vivido, pues es inolvidable las experiencias, el trato de Dios contigo allá, pero sobre todo la formación que Ujú. en algún momento cuando Dios te permite estar en su obra, o aún en la vida misma, todas esas enseñanzas, como platicábamos, el hermano Jewett, el hermano Johnson, Ujú. el hermano Parker, todavía nos Ujú. tocó con las clases de griego, Ujú. pues recordarnos y tantas cosas enseñarnos que Ujú. definitivamente impactaron mi vida. Ujú. Sí, qué bueno, ¿verdad? Todos esos profesores que fueron parte del grupo de la facultad, que eran un impacto para todos nosotros. Ah, ¿Cuál sería una de de las experiencias que recuerdas de Río Grande que te Acá. ayudó? Solo una verdad. Pues sí, solo una Solo porque una. no nos da el tiempo de más, ¿eh? Es que, pues, hasta ahora que lo miran, ¿no? En Ajá, retrospectiva, te acuerdas de las cosas buenas y no digo que sean malas, pero ya acá entre alumnos, ajá, algunas situaciones con el decano estudiantil en nuestro tiempo ajá. fue Moisés Fíjate. Figarola. Ajá. Él sabe muchos secretos Sí. de nosotros que estuvimos ahí como hombres, pero mm, cómo agarramos en alguna ocasión. Ay, no, esas son malas ideas. Tienes algo bueno que nos haya impactado. Los compañeros que tuvimos, la verdad es que las experiencias cuando llegué a ser el presidente de la generación que graduaba, Ujú. el vender los pollos en barbecue, Sí. los car wash, y tratar como grupo, llegar a esos acuerdos, Sí. este, detallitos, ¿no? Desde que Uno pensaría que es muy sencillo, ¿verdad? Todos sí, están enfocados en lo mismo y todos tienen el deseo de de espiritual, llegar, sí. desayuno, Pero cuando oración. ya se trata del trabajo, O sea, como que vivimos esa experiencia, pero pues es parte del trato de Dios. Así sí, dice la Biblia, no hierro con hierro se ajá, afila. Así el hombre con sí. el trato del hombre. Entonces nos ayudó mucho el vivir y expresar nuestra naturaleza humana Ujú, expuesta al trato, al desierto de Dios, ujú, para que a final de cuentas seamos humildes, le cedamos el control a Dios y flojitos y cooperando, ujú, terminamos con una amistad entrañable. Eso es lo que quiero ujú, resaltar. A pesar de que en ese momento pensábamos, ¿cómo es posible que mi compañero, ujú, que mi compañera y esto y aquello? Pero con el paso del tiempo te das cuenta que fue bueno, que ujú, Dios te haya puesto. No se equivocó ni siquiera con el compañero ujú, de cuarto que te puso, ni siquiera con ujú. los compañeros que te tocaron. Discutíamos en ese tiempo con las chicas que de qué color las servilletas para la graduación, que en el car wash, que porque quién lavó más, quién lavó menos, quién vendió más del barbecue, etcétera. Pero seguimos en una buena amistad con mi Ujú, generación de los distintos países de Latinoamérica o quienes ujú, están en Estados Unidos.
Es grato el recuerdo, todavía por ahí Ujú. nos conectamos en línea, entonces resalto eso, Ujú. la amistad que forjas y que formas, seguimos orando, seguimos apoyándonos entre nosotros, hemos formado esos vínculos y esas Ujú. redes, a pesar de que ya estamos en distintos lugares. Nos ayudó mucho a fortalecer y animarnos, incluso cuando algo se nos atraviesa, tenemos una situación, Ujú. lo ponemos en el grupo y literal desde la Patagonia, porque una de Ujú. nuestras compañeras está en la Patagonia, allá en Ujú. la Patagonia Argentina, y pues a los compañeros que están, y Martita que está en Canadá, desde O Canadá, sea, en todo literal, toda continente la, americano, ajá, ¿verdad? tenemos de la generación y oramos y nos apoyamos. Y esa es una de las cosas interesantes de Río Grande, ¿no? Donde te abre el panorama, la cosmovisión de relacionarte con tantos hermanos alrededor del Tienes mundo. razón porque, no sé, como mexicanos, no sé si los demás países, Ujú. pero estamos muy metidos en nuestro entorno, en Ujú. nuestro México, muy nacionalistas. Ujú. Creo que es una de las cosas que Dios te ayuda a cambiar tu Ujú. cosmovisión, a Ujú. ver que el reino de Dios no solo está en México y que Exacto. Cristo no solo viene por mexicanos a Ujú. salvar a mexicanos, al conocer a los demás compañeros de otros países. Fue una hermosa experiencia, el trato de Dios con Ujú. las distintas personalidades y culturas. Eso también es algo muy enriquecedor en Sí. Río Grande, Ujú. tantas culturas expresadas, Ujú. conocerlas y aprender tantas cosas hermosas de las distintas Qué culturas. bien, qué bien. Ah, Abel, es muy interesante lo que nos cuentas y quisiéramos seguir hablando mucho de esto, pero me gustaría preguntarte algo, porque estamos aquí y amigos, estamos en las instalaciones del ministerio donde ustedes están desarrollándose, ¿verdad? Y aquí arriba vemos que dice Smarty y nos enseñabas hace un momento dónde se reúne la iglesia. Háblanos un poquito, ¿qué estás haciendo aquí, Abel? Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo, cuéntanos un poquito de tu familia, de tu esposa, hijos. Háblanos un poquito de esto. Hey, esta historia es para ti y también puede ser para alguien más, así que comparte con un amigo. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy del Salvador y esto es Entre Hermanos. Bueno, al graduar de Río Grande, en mayo del 2000, todavía tuve algunas invitaciones de Río Ujú. Grande, algunos pastores para estar con ellos, de Chicago, y estuve con ellos algunos meses. Ujú. De hecho, regresé a México 2 años después, porque siempre en mi corazón estuvo esta Ujú. ciudad, Ujú. Nicolás Romero. Entonces, en el 2003 regresamos, pero todavía fue un tiempo en el que conocí a quien ahora es mi esposa, Josie. Comenzamos nuestra relación de noviazgo, ella asistía a otra iglesia, entonces, pues, ¿cómo les digo? Ahí no fue cuestión de teología o de... eh, yo cedí a asistir a la iglesia donde ella asistía, Ok. allá nos casamos, pero no entraba todavía al ministerio como tal. Ujú. Entonces es hasta el 2011 porque vivíamos en Naucalpan, otro municipio de Ujú. aquí del Estado de México, asistíamos a otra iglesia como congregantes, apoyábamos, servíamos un poco en la Ujú. alabanza con los niños, con los jóvenes en los campamentos, pero en el 2011 Dios despierta Ujú. pues ese llamado que ahí estaba, Ujú. que a veces tú piensas que es sentarte en la iglesia y con eso estás bien siendo un buen cristiano, pero no, dentro, como dice Jeremías, está el deseo de servir. Y en el 2011, por la gracia de Dios, comenzamos aquí en Nicolás Romero a dar discipulados en los hogares de algunas Ujú. familias. Y un domingo, un 15 de mayo, comenzamos en el 2011 a tener reuniones, a rentar una propiedad en una de las orillas de Nicolás Romero. Y en el 2013 Dios nos permite movernos a este lugar. En el Ujú. 2013 comenzamos a pastorear esta iglesia, Tu Reino Aquí, junto con mi esposa. Tengo 2 hijos. Daniel ya tiene 26 años, con él ya tengo 3 nietos Ujú. que hacen que no me aburra y que rejuvenezca. Y mi hija Zoe tiene Ujú. 16 años. También nos ayudan, entre otras cosas, en la alabanza, la batería, en el bajo. Y mi esposa y mi hijo, en el 2018, Dios les pone en el corazón comenzar un taller de tareas por las tardes. Ujú. Comenzamos en enero del 2018 invitando a los estudiantes de la iglesia y de la comunidad
ayudarles con asesorías de matemáticas, de inglés. O sea, cuando hablas de taller, estás hablando de darles asesoría, mentoría a estudiantes Para que fortalezcan o lo aprendido en la en la escuela. escuela. Ujú, Pero es en mayo, ujú, no, perdón, es en junio de ese mismo año que ya tomamos el paso de fe de Ujú. comenzar con una escuela cristiana. ujú, Porque también desde que gradué, he estado en la docencia, he Ujú. trabajado en bachilleratos, ujú, en el tema de sociales, en el tema de inglés, en el tema de historia, por el ujú, perfil, en lo que llamamos nosotros CONALEP, CECITEM, CEPOEMS, en ujú. esos bachilleratos me moví. Mi esposa también Ok. ha estado en la docencia. Mi hijo se graduó como pedagogo. Entonces, en el 2018 pasamos de taller de apoyo de tareas, Ujú, de asesorías, a la escuela formal, en donde comenzamos con preescolar, le llamamos kinder y primaria. ujú. Y a los 2 años, pues también comenzamos con la secundaria y al otro año ya comenzamos también con prepa. Oh, Entonces ok. ofrecemos desde preescolar hasta prepa, pero somos una escuela cristiana. ¿Por qué? Porque aparte de enseñarles las materias que la SEP nos requiere que les Ujú, enseñemos, pues también tenemos una Biblia, tenemos un tiempo de alabanza, tenemos para que me entiendan, un tiempo de capilla, ujú, en donde ujú, todos los estudiantes, te voy a decir que la mitad de nuestros alumnos son de familias cristianas y la otra mitad son de familias católicas. ujú, Sin embargo, están más cómodos con nosotros las familias católicas. ¿Por ujú. qué? Porque ven más el impacto en sus hijos. Claro. Porque para la familia cristiana es común que su niño lea la Biblia bien quemado, Ujú, ujú. ore por los alimentos, cante alabanzas, vaya a la iglesia. Pero el impacto se da más con las familias católicas, en Sí. donde sus hijos ya no dicen groserías, ya los ven leyendo la Biblia, ya están Ujú. poniendo O sea, alabanzas, son valores nuevos que van abrazando a través de de lo que estar ustedes aquí están haciendo. en esta escuela. Entonces, estamos hablando aquí de esta escuela que es un ministerio. No Exacto, solamente la es iglesia. un negocio, sino es un ministerio que ustedes están desarrollando aquí. Así es, nosotros cuando tenemos en nómina a 15 personas, 15 profesionistas, Ujú, bueno, 12 porque también tenemos el otro personal que nos ayuda ujú, en limpieza, etcétera, pero no solo buscamos que cubran el perfil profesional, ujú. ¿no? Sino también que sean cristianos, Ok. que asistan a una iglesia, que estén Ujú, involucrados con su iglesia. Incluso cuando nos reunimos con ellos, yo sí me tomo el atrevimiento de decirle, oye, fuiste a tu iglesia, ¿de qué ujú, se trató el sermón que estás haciendo? Porque estamos convencidos de que los valores no se pueden dar, no se puede transmitir lo que ujú. tú no tienes, y Claro. sabemos que es con Cristo. Entonces ese es el impacto que tenemos como escuela. Ujú, Nuestros mejores promotores son las mismas familias que ven los ujú. cambios en sus hijos y nos recomiendan Qué bueno. con otras familias por ver los Excelente. cambios en los alumnos y aún en las familias que llegan a ser impactadas. Ujú, Algunos de ellos han venido a nuestra iglesia, algunos de ellos han terminado yendo a otra iglesia, ujú. pero como estamos muy entendidos del cuerpo de Cristo, para Es el reino nosotros de Dios al es último, excelente, ¿verdad? ¿sí? Ujú, Aquí es una oportunidad en donde se le siembra la palabra ujú. al niño y da un fruto, da un Qué fruto. bueno, qué bueno. Y entonces, de la iglesia que tú pastoreas, ¿esta iglesia ustedes la plantaron o ya estaba o cómo es esto? Nosotros la plantamos, la Ujú, establecimos eh, así, comenzando a picar piedra en los ujú, hogares, a comenzar con células. ujú, Así fue como comenzamos. Y actualmente también menciono que tenemos otra misión que estamos comenzando en las orillas de este municipio, de esta ciudad, cerca de la montaña. Estamos construyendo ahí también un templo, estamos invitando familias y allá también ya tenemos pues otra extensión en donde podemos, no solo nosotros, sino hermanos de la iglesia, ir a poner en práctica lo que les enseñamos, ¿no? ujú, A discipular, a dirigir la alabanza, a dar clase a ujú. los niños, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Pues qué interesante, ¿no? Cómo el Señor ha ido trabajando en tu vida, lo que se está haciendo aquí en este lugar, la iglesia, todo lo que está dándose alrededor y ustedes trabajando como familia. Ah, es cierto. Y yo creo que eso es muy, muy positivo, muy, muy bueno. Jamás lo vislumbré, ¿no? Ujú, Porque cuando estás en el instituto bíblico,
tienes muchas preguntas Ujú, que no se responden en el salón de clase. ujú, ¿En qué ujú, lugar? ¿De qué manera? ¿Cómo? Pero Dios, si te mantienes, no te sueltas de su mano, pone el momento, pone el lugar, pone las personas. Y ha sido en mi caso, como yo creo en la mayoría. Yo honestamente no sabía cómo iba a ser. ujú, Pero ya después del año 2000, estamos hablando de 24 años para acá, ujú, aquí estoy. Que yo ujú, en ese tiempo yo sudaba y yo sabía, ¿y qué hago? Y en las noches, ujú, no sé si tú lo llegaste a, ustedes lo llegaron a vivir en su tiempo de estudiantes, que había ocasiones en que te cuestionabas, ¿y ahora que gradué? ¿Y qué ujú. ¿Qué vas a hago? hacer, verdad? ¿Y para dónde voy? Y pensando en eso, quizá un consejo que le des a los estudiantes que están en ese punto precisamente, porque sí es cierto, cuando uno está ya para finalizar, al principio todo está emocionante, voy a servir al Señor y voy a ir aquí, voy a ir allá, pero entre más se va acercando el tiempo de la graduación, pareciera como que Más menos, incertidumbre. sí, más incertidumbre, ¿verdad? Menos facilidad de pensar a dónde ir y que se cierran todas las puertas, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a nuestros estudiantes sobre esto precisamente, que les anime a ver cosas? Porque uno de estudiante, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó muchas veces, ver a un exalumno que cuenta como ahorita tú, bueno, ya estamos así, plantamos una iglesia, tenemos esto, la escuelita, el impacto que está haciendo, y dice, uy, qué bendición, yo quisiera estar así, ¿verdad? Quisiera tener esto, pero como dijiste hace rato, era picar piedra. ¿Qué consejo le das a nuestros estudiantes? El consejo que quisiera decirles que aprendí a la buena, Ujú, pero no, fue a ujú, la mala. Creo que la relación con Dios, la comunión con Dios, tu lugar secreto, ujú, tu vida devocional es la clave, ujú, porque como muchos, yo no sabía, yo ni idea tenía. Pero el consejo que les puedo invitar es a que valoren su tiempo con Dios. Y yo sé que es complicado y es pesado porque lo llegamos a vivir, el ajetreo, la rutina, la agenda que se vive en Río Grande. Levántate, desayuna, las clases, la comida, tu beca, y al ratito regresar a la biblioteca, hacer las tareas. O sea, ujú, conozco todo eso, lo tengo bien presente porque no ujú, se te olvida. Pero eso que te pasa en el instituto bíblico te puede pasar en tu vida personal como cristiano y en tu vida ministerial. ujú, Puedes estar bien ocupado, metido en la obra de Dios sin realmente pasar tiempo con Dios. Entonces, por eso te digo que a la mala, porque también lo llegué a ujú, vivir, que aquí llegas a evangelizar, a discipular, a comenzar la escuela, las clases. O sea, mi agenda también, por la gracia de Dios, está llena desde las 6 de la mañana que tengo que levantarme para las clases hasta el domingo. Y en las tardes, pues no falta. Pero el punto es, ahora a mis 50 años, 20 años después de 24 años después de Río Grande, es no soltarte de la mano, buscarlo ujú, siempre, siempre buscar y hacer el esfuerzo, porque la excusa siempre, a ver, no hay tiempo, estoy ocupado. ujú, ujú, Pero si no tenemos una vida de comunión con Dios, nos perdemos en el ujú, desierto del ministerio, ujú. ocupados en la obra, descuidando, no pasando tiempo con el dueño de la obra. Después de esto te puedo decir que ahora lo que más valoro es, no lo presumo ni nada, pero es que tienes que hacerte el hábito. Si no te Ujú, haces el hábito de pasar tiempo con Dios, de leer la Biblia, lo que siempre la Biblia, Dios nos ujú, ha dicho, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que congregarte, esos pequeños detalles, pero que se formen en ti un hábito sincero y no religioso, te sostienen en esas incertidumbres. Aquí estoy ujú. por eso, porque hubo ocasiones en que dije, Señor, creo que me equivoqué, creo que ni le hubiera recibido a David Loyola ese folleto. ¿Dónde me metí? Sí te puedo decir eso, ahora que ya sé realmente lo que es el ministerio, Ujú, que has vivido no solo los problemas de la congregación o de a nivel educativo con esta escuela, sino en tu persona y en tu ujú. familia. Yo tengo 2 hijos que domingo a domingo saben si lo que estoy diciendo Sí, detrás del exacto. púlpito, Ujú, qué tan verdad es ujú, o qué tanta hipocresía hay. ujú, Entonces sí aprendí muchas herramientas, griego, también nos dieron exégesis, hermenéutica, ujú, todas esas materias, las cuales son muy buenas porque son muy útiles, pero aprendí eso, ujú, que se tiene que vivir lo que se predica, ujú, porque hay
hay una familia, hay una esposa, hay familias que están viéndote a ti. Y sí, como Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y cuando llegas a ese punto de, puedo sacar un buen sermón, con buena homilética, con su buena hermenéutica. Toda la técnica que te enseñaron. Exacto. Pero, ¿cómo lo expresas en tu estilo de vida? Así es. Y regreso a ese punto. Qué bien. Es tu comunión con Dios. Qué bueno. Pues Abel, un gusto poder compartir estos momentos contigo. Deseamos que el Señor siga bendiciéndote, que en la próxima oportunidad de entrevistarte tengamos cosas nuevas que Dios está haciendo. Así que un saludo y muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Un gusto. Saludos a la familia Río Grande. Hasta luego. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.